Bendito sea el Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, ahora sí. Mis hermanos, qué hermosos cánticos, ¿verdad? Pudimos nosotros expresar al Señor, que toda nuestra vida sea de alabanza y de gloria a nuestro Señor. En todo lo que nosotros hacemos, sea para glorificar y alabar su santo nombre. Quiero pedirles, hermanos, que me acompañen en sus Biblias. Si usted no trajo su Biblia en esta tarde, no hay ningún problema, lo vamos a tener proyectado casi todos los versículos bíblicos en pantalla. Pero sí les recomiendo que traiga también su Biblia. Es importante porque la palabra de Dios es infalible, no se equivoca, ¿verdad? Pero nosotros sí nos podemos equivocar en la edición de alguna palabra puesta allí en pantalla. Entonces, usted quiere ser exacto en lo que usted está estudiando, la palabra de Dios. Primero de Corintios, capítulo 16. Ya estamos por finalizar esta carta poderosa de Primera de Corintios, que ha sido una gran bendición para la iglesia. Y este último capítulo 16 de Primera de Corintios concluye con unas últimas exhortaciones, instrucciones y saludos por parte del apóstol Pablo. Pablo les da a conocer que él planeaba ir a visitar a los hermanos en Jerusalén y llevar una ofrenda para aliviar las necesidades extremas de pobreza que ellos estaban enfrentando en ese momento. También lo que Pablo buscaba en ese momento, le estoy dando un poquito de trasfondo de lo que vamos a estar hablando hoy. Lo que Pablo buscaba era la unidad entre iglesias judías y gentiles, ya que los gentiles y judíos no se mezclaban entre sí por asuntos religiosos del pasado. Ustedes saben que los judíos, ¿verdad?, el pueblo de Dios, los gentiles son todos aquellos que no son judíos según la carne, estoy hablando. Pero ahora judíos y gentiles convertidos a Cristo somos un solo pueblo. Entonces ellos estaban separados por asuntos religiosos, habían barreras étnicas y religiosas, vuelvo y repito, y eso se había derribado todo en Cristo Jesús. Ahora los dos pueblos eran un solo pueblo, como nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros gentiles que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gloria a Dios por eso. Así que todo cristiano, sin importar raza, en el mundo, si cree en Cristo y ha sido llamado por Él, es pueblo de Dios y son nuestros hermanos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Así dice el Señor en esta tarde. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan
entonces ofrendas. No se recojan entonces ofrendas. Oremos para que Dios ilumine su santa palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Acompáñeme. Padre, venimos una vez más en oración delante de ti, Padre Santo, pidiéndote que ilumines nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú siembres tu semilla, que tú la hagas germinar donde quiera que tú quieras hacerla crecer y que, Padre mío, traigas convicción en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, úsame una vez más como un instrumento tuyo, Señor, débil, pero fortalecido por la gracia tuya. Y aquí estoy, Señor, parado para que tú me uses como tú quieras. En el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada nos enfocamos, si usted recuerda, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y hablamos bajo el tema firmes y constantes. No fue la semana pasada, fue la antepasada. La semana pasada nos predicó nuestro hermano Arnaldo. Y la semana antepasada estudiamos 3 características importantes en la vida de todo cristiano. Número 1, hablamos de la firmeza y la constancia en la vida del creyente. Número 2, hablamos del por qué es importante trabajar con entusiasmo para la obra de Dios. Y finalizamos el punto número 3, hablando de las recompensas que todo creyente fiel recibirá cuando vaya al cielo. Hoy nos concentraremos en un tema de mucha controversia para la iglesia, porque ha causado mucha decepción en algunos hermanos y en otros, lamentablemente, rechazo a la iglesia porque han sido manipulados de una manera terrible. Les estoy hablando del tema de las ofrendas que se dan en la iglesia en adoración a Dios. Les estoy hablando de ese tema. Hoy vamos a estar hablando de la ofrenda para los santos. Es el título de la prédica. Y cuando estamos hablando, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero tal vez algunos no. Cuando estamos hablando de los santos, se refiere la palabra de Dios es a nosotros, los que hemos sido salvos. Todo hombre o mujer sobre la faz de la tierra que haya sido llamado por Dios, ha sido santificado, ha sido lavado con la sangre de Cristo y ahora se ha convertido en un santo. Así usted no se sienta santo, lo es. La palabra santo significa separado. Usted ha sido separado por Dios. La Biblia dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Qué privilegio tan grande, hermanos. Pero hablando del tema de las ofrendas, muchos se preguntan, ¿ofrendo o no ofrendo? ¿Por qué debo ofrendar? ¿Cuánto debo ofrendar? ¿Y con qué frecuencia debo hacerlo? Yo quiero, hermanos, que usted se dé cuenta, si usted lleva mucho tiempo con nosotros aquí en la iglesia, usted se da cuenta que nosotros no hablamos de eso. Pero eso es lo que nos toca hablar en la palabra. Hemos estado exponiendo esta carta, capítulo por capítulo. Yo quiero que usted sepa que esto es parte de la palabra también de Dios. Aunque los hombres fallen, Dios no falla. Dios es fiel. Y las ofrendas son parte de la adoración a Él.
Pero ¿cómo nosotros debemos ofrendar? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Ofrendo o no ofrendo? En este sermón, hermanos, encontraremos respuestas bíblicas a estas preguntas. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde nosotros podemos encontrar el equilibrio? En la palabra de Dios. Muchos hermanos se sienten, pero en lo que dijo este, en lo que dijo el otro, no, mis hermanos. Lo que dice la palabra de Dios. Allí está el equilibrio que nosotros necesitamos. La verdad y la libertad para adorar, para dar y para servir al Señor se encuentra en su palabra, no en ningún otro lugar. Hoy tocaremos 2 puntos: el propósito de la ofrenda y la forma correcta de ofrendar. Solamente 2. Veamos el propósito de la ofrenda. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En los primeros años del cristianismo no habían pobres entre los hermanos. Vaya a Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35 nos dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No había pobre. Era una comunidad en ese momento fuerte. Por supuesto, no le estoy diciendo que usted venda todo y lo traiga a la iglesia. No. Eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento, hermano. Eso es un ejemplo. Esto es un libro histórico. Hechos. No es un mandamiento para nosotros. Pero es palabra de Dios. Y podemos ver la comunidad, la unidad, el amor que había en la iglesia, lo desprendidos que ellos estaban de las cosas materiales para servir al Señor. Pero después de la gran persecución que se produjo en contra de la iglesia de Jerusalén y después de la muerte de Esteban, muchos huyeron de la ciudad. Hechos capítulo 8 nos dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En qué muerte? En la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Estos hermanos, iglesia, huyeron sin nada. Como muchos de nosotros tal vez hemos tenido que salir de nuestros países sin nada y empezar aquí de cero. Ellos huyeron sin nada. Tuvieron que dejarlo todo atrás. Todo lo que poseían lo dejaron. Y se unieron a las filas de los pobres, de los pobres. Así también los hermanos que quedaron en Jerusalén estaban en una situación extrema de pobreza por causa de esa brutal persecución. Y tanto así que soportaron una hambruna terrible. Hechos capítulo 11, versículo 28 nos dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En vista de todo esto, Pablo dijo a los hermanos de Roma que su intención
era llevar un donativo a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y en Romanos capítulo 15, versículos del 25 al 27 nos dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Fíjense ustedes cómo somos deudores. Somos conectados, ¿verdad?, las iglesias. Si nosotros vemos una iglesia que tiene más necesidad que la nuestra, mis hermanos, nosotros debemos ayudar y apoyar. Una iglesia bíblica, nosotros debemos ayudar y apoyar esa iglesia con algo, pero debemos hacerlo. Por supuesto, debemos conocer e investigar muy bien primeramente esa iglesia. Un ejemplo podemos ver en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4. 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4. Podemos ver cómo las iglesias de Macedonia, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de la pobreza que estaban pasando, ellos suplieron las necesidades de aquellos que estaban en más necesidad. Suplieron las necesidades de sus hermanos que estaban en Jerusalén. Y dice el texto que asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjese, hermano, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, fíjese que no es que estaban millonarios, no es que estaban muy holgados de dinero, no. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Generosos, a pesar de que no tenían mucho. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y me llama la atención esta parte. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, fíjate que le estaban pidiendo con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es un privilegio ofrendar, mis hermanos. Eso es un privilegio. Y Dios bendice eso. Fíjese que estos hermanos de Macedonia, y vuelvo y repito, a pesar de las dificultades y que no tenían mucho, abundaron en generosidad, dando más allá de lo que ellos podían dar. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, en 1 Juan, capítulo 3, versículos del 17 al 18, 1 Juan, capítulo 3, versículos del 17 al 18, que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto nos confronta, hermano, verdaderamente. ¿Cómo yo voy a tener de todo y yo veo a mi hermano que está aquí a mi lado que no tiene ni siquiera qué comer? Hijitos míos, continúa, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo puedo decir que yo amo a los hermanos, pero yo necesito demostrar que verdaderamente yo los amo. ¿Y cómo yo los demuestro? Con hechos. Con hechos.
La iglesia tiene la responsabilidad de cuidar de sus miembros y de otros en necesidad en lo que les sea posible. Y eso incluye, mis hermanos, a los misioneros que trabajan en otras partes del mundo. Nosotros no podemos estar pensando estar perfectamente bien para nosotros ayudar a otros. No, hermano. Eso nunca va a suceder. Usted nunca va a estar perfectamente, la iglesia no va a estar perfectamente rica para entonces nosotros empezar a ayudar. La economía de Dios trabaja al revés. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por fe. Claro está, la mayor de las partes de las ofrendas que se dan, por supuesto, tenemos que cuidar y suplir las necesidades de la iglesia local, eso es verdad. No es que vamos a quitar completamente lo de la iglesia para dar a los demás, porque tenemos que sostener las cosas de la iglesia, eso es verdad. Ahora, algo muy importante. ¿Cuál es la forma de ofrendar? ¿Cuál es la forma de ofrendar? Primera de Corintios 16, versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Como hemos visto en la escuela dominical, los primeros cristianos conmemoraron, mis hermanos, el primer día de la semana como el día del Señor. Y este era el día en que ellos se reunían para el culto de adoración como nosotros aquí lo hacemos. En Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Okay? No es que era una comida cualquiera, partir el pan, ministrar la Santa Cena. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y hay dos preguntas importantes que debemos hacernos en este punto. Número uno, ¿con qué frecuencia debemos ofrendar? ¿Con qué frecuencia nosotros debemos ofrendar? Bueno, la palabra de Dios nos enseña a que lo hagamos cada primer día de la semana, o sea, el domingo. Ofrendar, mis hermanos, no debe ser algo irregular, no debe ser algo que solo ofrendamos nosotros cuando nos sentimos generosos. No, hoy no me siento muy generoso. No. Ofrendar es algo que debemos nosotros hacer como parte de la adoración a Dios y de la comunión entre los santos en el día del Señor. Es parte de la adoración a Dios. Pablo no nos enseña aquí, lo que acabamos de leer, que el ofrendar debe ser estrictamente todas las semanas, porque hermanos, eso sería legalismo, como enseña. Hay hermanos y hermanas que reciben su cheque cada 15 días o una vez al mes. Lo importante es que nosotros lo hagamos el primer día de la semana como el Señor nos manda. No se recogen los lunes, no se recogen los martes, ni los miércoles, ni en ningún otro momento. La palabra dice el primer día de la semana. Ahí es donde nosotros recogemos las ofrendas para el funcionamiento de la iglesia y la extensión del evangelio. Y debemos dar con regularidad. Con regularidad. La pregunta número 2 es, ¿cuánto dinero debemos dar? ¿Cuánto yo debo dar? Fíjese que se está poniendo cada vez más profundo.
La respuesta nos las da la misma palabra. Debemos dar según hayamos prosperado. El versículo 2 en el capítulo 16 que acabamos ya de leer, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y aunque esta ofrenda que se recogió no era para la iglesia local, eso es verdad, sino para ayudar a los hermanos en necesidad en la iglesia de Jerusalén, podemos nosotros aquí, hermanos, aprender un principio importante para la iglesia local de nuestros días. ¿Cuál es? Usted no puede dar lo que usted no tiene. Eso de que no, pase la tarjeta de crédito para dar. No, de relojes. No, de carro, de esto. Hermano, no es eso. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted da, como dice la palabra, según Dios lo haya prosperado. Pero cuando dé, no dé porque le sobra, sino que da como propuso en su corazón. Es diferente. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y después dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De nada vale que usted venga y dé la ofrenda, pero usted esté quitando esa ofrenda y usted la necesita porque tiene que comprarle una medicina a su hijo. En ese momento se enfermó y usted estuvo en ese momento tan apretado que usted dijo, no voy a poder dar solamente $1 a la iglesia hoy. Pero no me venga usted aquí a decir que usted no le compró la medicina que costó $80, $100, lo que sea, porque usted dice, no, yo tengo que honrar a Dios y echar la ofrenda acá en la iglesia. No, mi hermano. Usted adora a Dios con $1, como con 100, como con 1000, como con 1,000,000, no importa. No se trata de dinero, se trata de la intención de su corazón. Así dice la palabra. Dios ama al dador alegre. Alegre. Tenemos que recordar que la ofrenda que traemos al Señor es más adoración que cantidad. Y como es adoración, yo doy lo mejor que pueda. Agréguele eso. Lo mejor, pero que yo pueda. El Señor nos enseña en su palabra a ofrendar como Él quiere que le ofrendemos. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 21. Hermano, y esto nos enseña claramente la intención del corazón de una persona que quiere honrar a Dios. Lucas capítulo 21, del 1 al 4, nos dice que Jesús, es agregado mío, que Jesús, porque es Él, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Yo, al igual que usted, tengo una pregunta en este texto bíblico, porque tal vez usted la tiene también igual que yo. ¿Qué fue lo que le llamó tanto la atención a Jesús del ofrendar de esta viuda? ¿Fue el dinero? Lo que le llamó la atención de esta mujer, viuda, hermanos, y pobre, fue la intención de su corazón.
Fue la intención de su corazón. Jesús se enfocó en la intención de su corazón, que a pesar de su pobreza, adoró dando de corazón. Por el contrario, los ricos que estaban ahí echando y ofrendando, verdaderamente, hermanos, ellos no dieron nada. ¿Usted cree que Dios le llama la atención que usted dé de esa manera como ellos dieron? De lo que les sobraba. No, sí, esto me sobra. Después que ellos saciaron todo lo que ellos quisieron saciarse y más, y tenían mucho, entonces, bueno, vamos a dar esto. Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira el corazón. Eso es lo que mira el Señor, hermanos, las intenciones de nuestro corazón. Y ellos no dieron nada, porque ellos dieron lo que les sobraba. Y esa adoración Dios no la recibe. No importa la cantidad que echaron, Dios no la recibe. Uno de los elementos en el culto de adoración a Dios es ofrendar en respuesta a las muchas bendiciones que hemos recibido. Mientras usted más comprende el Evangelio y lo mucho que Dios ha hecho por usted, hermanos, y usted puede y tiene, usted da. Porque usted comprende que ese dinero, esa semilla, esa siembra que usted da, es para sostener la obra de Dios. Es para la extensión del Evangelio. Mostramos nuestro amor a Dios cuando venimos a la iglesia, escuchamos su palabra, le cantamos alabanzas, como ya lo hicimos, oramos a nuestro Señor dándole gracias por las oraciones contestadas y también presentamos las oraciones, las peticiones a Él, confiando que Él nos responderá. Pero también, hermanos, mostramos nuestro amor y adoración a Dios cuando ofrendamos. Si esperamos a que Dios supla todas nuestras necesidades para entonces nosotros ofrendar, déjeme decirle honestamente, nunca lo haremos y nos perderemos de la bendición de confiar en Dios en el área de las finanzas. Ayer conversábamos mi esposa y yo con unos hermanos y le decíamos, nosotros ya ni sacamos cuenta, no quiere decir que no saque cuenta de las finanzas, de las cosas, pero nosotros hemos llegado al punto que ya no sacamos ni cuenta, confiamos en Dios y hacemos lo que tenemos que hacer, porque sabemos que el Señor nos va a suplir. Las veces que hemos sacado cuenta, nos quedamos cortos y Dios nos suple más de lo que nosotros y decimos, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo pudimos pagar esto? ¿Y cómo pudimos hacer esto? No le estoy diciendo que no sea organizado en las finanzas, debe serlo. En cada situación y en cada familia es diferente, hermano. Pero lo que sí les estoy diciendo es que confíen en el Señor. Él va a mandar el maná diariamente si usted confía en Él. No se asuste cuando usted se vea un poco apretado en la finanza. Haga lo que tiene que hacer. Confíe en Dios. Haga usted todo lo que usted tiene que hacer. Y deje que Dios haga el milagro. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, nos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Debemos confiar, hermanos, en Dios y ser generosos. Y muchas veces seremos probados en esa área, en el área de las finanzas. Pero debemos recordar lo que el Señor nos dice en su palabra. Hechos capítulo 20, versículo 35 nos dice,
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado quiere decir bendecido, feliz. Más feliz es dar que recibir. No sé si a usted le ha pasado, yo sé que sí. Pero cuando uno da, uno se desprende, no de lo que le sobra, sino de algo que usted sabe que, bueno, puede compartir con otro. No estoy hablando solamente de dinero, de cualquier cosa. Hay un gozo que uno experimenta. Por eso el Señor dijo eso. Más bienaventurado es dar que recibir. Usted se siente gozoso. No solamente en las cosas materiales, también en un abrazo, una palabra, tiempo que tú le dedicas a las personas para conversar con ellos. Usted se siente feliz y gozoso porque usted está dando amor, usted está dando el amor cristiano. No hay cosa más hermosa que vivir así, hermanos, como vivió nuestro Señor. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús experimentarán también persecución. Pero si queremos ser igual que Él, debemos imitarlo a Él. Esa es la meta del cristianismo, que nosotros seamos transformados y nos parezcamos cada día más a Cristo. Concluyo con esta historia. Una vez, un niño pobre que pasaba sus días vendiendo periódicos para poder pagar su escuela. Y él tocaba de puerta en puerta vendiendo los periódicos. Y en muchas ocasiones este niño pedía comida, pero la gente no le daba. Hasta que llegó a la puerta de una niña y pidió un vaso de agua, pero la niña vio el estado tan mal que estaba este niño, que la niña regresó con un vaso de leche. Y el niño le preguntó que cuánto le debía por ese vaso de leche. Y la niña se negó a recibirle el pago. Años después, hermanos, la niña, ya una mujer adulta, se enfermó gravemente. Y con su enfermedad pasó de médico en médico, pero nadie la podía curar. Finalmente fue al mejor médico de esa ciudad. Y este médico pasó meses tratando a esta mujer hasta que finalmente la curó. Y a pesar de esta mujer ya sana completamente, tenía un gozo por la sanidad que había recibido. Ella estaba preocupada por el recibo, por la cuenta del hospital. Cuando le entregaron el recibo decía: pagado en su totalidad con un vaso de leche. Mis hermanos, cuando nosotros decidimos ofrendar para las necesidades de otros, estás sembrando semillas. Nunca nosotros sabemos cuándo vamos a cosechar, pero de seguro que lo harás. La palabra de Dios es fiel y nos confirma esta realidad cuando dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que aprovechemos, familia de la fe, cada oportunidad para dar al Señor o a la gente que nos rodea. No desperdiciemos esas oportunidades que Dios nos da. Haz lo bueno en todo momento, haz lo recto delante del Señor, obedece al Señor, porque nuestro Dios es fiel y Él mismo te recompensará por lo que haces. Termino con esta escritura, Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra.
Oremos. Padre, en esta tarde tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Pedimos, Señor, que ensanches nuestros corazones, que los hagas más receptivos a ti, más dadivosos, más generosos, y que en fe actuemos conforme a lo que tú pones en nuestros corazones. Te rogamos todo esto, Señor, que nos fortalezcas para andar como tú lo deseas y que nos des citas divinas para poder tener la oportunidad de servirte dando generosamente. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.